Hay una serie de alternativas que se dan fundamentalmente en el cuerpo humano cuando existen algunas influencias externas que perjudican algunos aspectos, como por ejemplo la columna vertebral. ¿Sí? Efectivamente, ¿cuántos hay efectivamente en nuestra sociedad que sufren realmente de dolores o por distintas circunstancias tienen afectado todo lo que significa el ciático, lo que llaman el ciático, la columna vertebral, la espalda? Bueno, vamos a hablar un poco de la influencia que existe de los factores externos sobre la columna vertebral. Y entonces para eso hemos convocado a la licenciada Claudia Elguizonis, kinesióloga, que realmente es especialista en lo denominado RPG, Reeducación Postural Global, que nos va a dar detalles y por lo menos nos va a ayudar a clarificar conceptos que son importantes para que se tengan en cuenta para no sufrir de estos problemas. O por lo menos, si estamos sufriendo, tratar de atenuarlos o ver la forma de no perjudicarse. Gracias por venir, Claudia. Que estamos hablando de la prevención en el cuidado de la columna. ¿Está grave la cosa? En realidad, está grave o no está grave, depende de lo que uno puede hacer con ello. Lo que está grave es que cada vez estamos más tiempo sentados. Correcto. Que cada vez los elementos tecnológicos son más pequeños y hacen que nuestro cuerpo tenga que acomodarse más a las formas de los elementos y no al revés, que es lo que propondría más la ergonomía. Y está grave, repito, porque estamos mucho tiempo sentados y muchas veces en posiciones inadecuadas. ¿Sí? Ahora, el esquema está entonces que todo esto que en algún momento fue producto del avance de la ciencia desde el punto de vista tecnológico como para ayudar al hombre en su tarea cotidiana, en su trabajo, en estos momentos, por la eficiencia, a lo mejor en lograr cosas tecnológicamente hablando, puede perjudicar determinados aspectos del cuerpo humano. Bueno, esto es lo que tenemos que tratar de explicar como para tratar de ver cómo se puede atenuar. O qué es lo que no hay que hacer, ¿no? O sea, cómo viene la cosa. A ver, para poder entrar un poquito más en cuáles serían las posiciones más correctas, como para estar sentado básicamente, que creo que es el tema más nodal en cuanto a la prevención, podríamos hablar un poquito de cómo funciona la columna así someramente. Correcto. A ver. Permiso. Ahí está bien. La columna está formada por distintos elementos, ¿sí? No solo, uno piensa que solamente lo que provoca problemas son los discos, pero en realidad la columna está formada por los huesos, que son las vértebras. Los discos son los medios de unión entre las vértebras que sirven para amortiguar y sostener el peso. Por detrás están las articulaciones que producen el movimiento precisamente, que es accionado por los músculos, o sea, los motores del movimiento son los músculos, que se dan precisamente en las articulaciones. Y los ligamentos son estructuras de sostén. Cualquiera de estas estructuras que falle por algún motivo puede promover dolores o distintos síntomas. Uno de los aspectos fundamentales en la salud de la columna es también el estado de los músculos, ¿sí? Nuestros músculos podemos dividirlos en dos categorías, así grandemente. Los músculos que tienen que ver con la estática y los músculos que tienen que ver con la dinámica, ¿sí? Los músculos que tienen que ver con la estática son músculos que están sometidos a carga permanente porque son los que nos permiten mantenernos de pie, mantenernos sentados, erguidos, luchan contra la gravedad todo el tiempo y sostienen a nuestros órganos, ¿sí? Si nuestros músculos están cortos, por algún motivo particular, no funcionan bien. En realidad, la salud del músculo tiene que ver con la flexibilidad. Entonces, Correcto. cuando los músculos están retraídos, no funcionan bien. La columna, si uno la viera de frente, ¿sí? Deberían estar todas las vértebras apiladas una sobre la otra y provocar una recta, digamos. Cuando no ocurre eso, es lo que comúnmente se llama una escoliosis, que es una desviación lateral de la columna. Ahora, si uno pone la columna, uno ve una columna de perfil, ahí no tiene que ser recta y se tienen que conservar ciertas curvaturas que son normales y hablan del buen funcionamiento. ¿Está bien hasta acá? Estamos bien. La columna cervical... Lo veo muy flaco este hombre. Sí, lo traje sin ropa. ¿No? Claro. La columna, si este es el frente, o sea, esta es la vista está hacia adelante, la columna cervical tiene que tener una curvita hacia atrás un poco cóncava, la columna dorsal, que es la parte media,
un poco de curvatura redondeada hacia atrás, y la lumbar, igual que el cuello, que la parte cervical, un poquito de curva hacia atrás, o sea, de concavidad hacia atrás. Entonces quedaría una curva cervical, una curva dorsal y una curva lumbar. Esto sería lo normal. Esto es lo fisiológico, lo normal. Normal, hoy podríamos decir casi lo ideal, porque es muy probable que la mayoría de nosotros no tengamos conservadas estas curvas. Cuando estas curvas, por ejemplo, si hablamos de la columna cervical, o sea, si las curvas están conservadas, la columna funciona bien porque toda la distribución del peso es correcta, los espacios entre las vértebras se mantienen, los espacios estos laterales por donde salen los nervios, que son unos agujeros, están en su posición, y los músculos están trabajando bien. Si los músculos se retraen por alguna razón, supongamos que se retrae más un músculo que está por atrás, puede arquear más la columna hacia atrás. Si se retrae uno que está por adelante, puede arquearla más para adelante, y ahí empiezan los problemas. Esto en cualquier nivel de la columna o en cualquier articulación del cuerpo, ¿no? Estamos hablando de la columna, pero esto es válido para un codo, una rodilla, una cadera. Cuando la columna, que tiene que tener esta curvita, se endereza, nosotros hablamos de lo que se llama esa rectificación cervical o rectificación lumbar o dorsal, ¿no? Así que bueno, nosotros deberíamos tener siempre estas curvas conservadas. Ahora, esto se va modificando y ahora vamos un poco a lo que habíamos hablado al comienzo. Esto sufre las modificaciones como consecuencia de lo que vos decías respecto de las distintas posturas o de lo que ocurre con la nueva tecnología o por distintas circunstancias que se pueden dar en la actividad cotidiana que pueden modificar esto y entonces producen dolor o producen... O sea, al estar mucho sentado hace que la curvatura lumbar, por la tracción que hacen las piernas, se pierda. En realidad y hasta se vaya como para atrás. Uno normalmente está sentado muchas veces con la columna redondeada para atrás, que si pensamos en lo que yo decía antes es la curva inversa a la normal. Y entonces ahí hay una exigencia muy importante en esa zona. Lo mismo pasa con la parte cervical. O sea, cuando uno está sentado, en general las curvas, hay como una pérdida de las curvaturas normales. Correcto. O sea, serían posiciones, si queremos, totalmente antifisiológicas. ¿Cómo recomendarías, con respecto a los esfuerzos que hace, qué es lo prudente, qué es lo imprudente, qué tenemos que hacer, qué es lo que no se debe hacer? Bueno, con los esfuerzos es lo mismo. Si uno se agacha redondeado para levantar algo, otra vez pierde todas esas curvaturas de las que estamos hablando. Así que la manera de levantar una carga sería más usando las piernas, donde hay músculos más dinámicos que son un poco más potentes para hacer esfuerzos, y no exigir a estos músculos de la columna que están siempre trabajando, pero no están preparados para grandes esfuerzos. Correcto. ¿Sí? De todas maneras, cuando nosotros hablamos de un esfuerzo como mecanismo de lesión, como podría ser esto, hacer levantar algo muy pesado y que esto nos pueda lastimar, es una forma de esfuerzo. Estar sentado muchas horas por día en malas posiciones, a lo largo del tiempo, podemos considerarlo un esfuerzo también. Correcto. O sea que hay esfuerzos a repetición o hay esfuerzos únicos, digamos. Y son tan nocivos unos como los otros. Ahora, la vorágine en la que estamos inmersos provoca que, además con el avance de la tecnología, que mucha gente está frente a la computadora y efectivamente está mucho tiempo frente a la computadora, a veces no está en buenas posiciones o la altura a lo mejor de la pantalla está en una posición que no corresponde. ¿Cómo debiera ser ese aspecto como para que no tener inconvenientes? Bueno, cuando uno está frente a primero, habría que ver qué tipo de computadora es la que uno usa. En realidad lo ideal es tener independiente el teclado de la pantalla para poder regular las alturas, ¿sí? Que no es lo que pasa con las notebooks, las netbooks, etc. Y lo ideal es trabajar con computadoras que no sean de ese tipo si uno trabaja muchas horas, para poder acomodar las alturas de los elementos. Primero la silla hay que regularla, las sillas se pueden regular en la altura, deben tener apoyabrazos y uno tendría que tener una silla adecuada a cada uno, no compartir la silla con alguien que mida 20 centímetros más o menos. La pantalla debería estar, digamos, la altura de la pantalla, el borde superior de la pantalla más o menos a la altura de la vista, ¿sí? A una distancia entre 40 y 60 centímetros más o menos, depende cada uno. Los apoyabrazos tienen que servir para que los hombros estén relajados y uno pueda usar el teclado un poco por debajo del escritorio, digamos, ¿no? Pero esas cosas son importantes. Y con los elementos con las notebooks, etcétera, como todo está en un mismo, está todo junto, no se puede independizar, entonces uno
o acomoda para la altura de los hombros o acomoda para la altura del cuello. Y esto no, o empeora una cosa o empeora otra. Ahora, todo esto realmente es importante, pero ¿cómo se hace para tomar conciencia absolutamente de todo esto que está diciendo y que tiene que ver un poco con las distintas posturas? Porque uno se tiene que preparar, a lo mejor psíquicamente o psicológicamente, como para pensar, efectivamente, me tengo que poner de esta manera. A lo mejor con la vorágine, vuelvo a insistir, del trabajo, uno no piensa en eso y es fundamental hacerlo. Bueno, por ahí estas charlas, estas situaciones hacen que uno pueda empezar a tomar conciencia. Si uno no la toma, la va a tomar al momento en que aparecen los dolores. O sea, uno puede hacer algunas cosas de prevención para evitar que algún proceso ocurra, o una vez que ocurre, tratar de hacer los cambios necesarios. Pero el cuerpo, si está todo el día en malas posiciones, va a sufrir indefectiblemente, más temprano o más tarde. ¿Y cómo? Si no es que no sufrió ya, entonces uno tiene que dar estos consejos. En realidad estos consejos los damos los kinesiólogos. Claro, este es el esquema. De todas maneras, bueno... Ustedes ya están concientizados, los demás no tanto, entonces por eso... Claro, normalmente uno se toma atención a estas cosas cuando aparece algún dolor, ¿no? Va a la consulta y entonces nosotros, entre otras cosas, además de tratar los dolores o las cosas que el paciente trae, les explicamos estas cosas. Ahora, yo pregunto fundamentalmente, independientemente de esto de las posiciones, de todo esto que tiene que ver con el trabajo en la oficina, la computación, o la notebook, o elementos que tienen que ver con la practicidad diaria que uno puede tener, ¿hay alguna influencia que puede haber con el estrés, por ejemplo, o toda esta influencia externa sobre el individuo para que afecte a la columna también? Bueno, el estrés afecta precisamente a estos músculos, sobre todo estáticos, que son los músculos que ya, como decíamos, por su esencia, están siempre con un grado de contracción, y el estrés afecta a esos músculos, no afecta a un abdominal en general el estrés, afecta más a un músculo más tónico como los de la espalda, los hombros, el cuello. Ahora, directamente yo diría, para recomendarle... Y en realidad, como decían, discúlpame, no, como por favor. decíamos antes, para que un músculo funcione bien, tiene que tener esa capacidad de estirarse, porque si está corto todo el tiempo y no obtiene esa flexibilidad, el movimiento se limita. Si yo tengo corto un músculo que dobla el codo, no me permite después estirarlo, entonces esa articulación tampoco trabaja bien. Así que, Claudia, te agradezco realmente mucho la gentileza de haber venido. Bueno. Y toda vez que sea necesario, volveremos para poder clarificarle a la gente, o por lo menos para ir despertando esa necesidad de cuidarse, ¿no? Que es importante. Sí, es fundamental, porque cada uno tiene que asumir su responsabilidad en esto también. Correcto. Gracias por venir, Claudia. No, por favor, gracias a vos.